Vamos a ir, hermanos, al Salmo 78. Salmo 78. Veamos en este hermoso salmo cómo se repite, cómo se exhorta a la congregación a adorar al Señor, pero también a establecer en nuestros niños la fe, la piedad, el temor a Dios. Salmo 78. Vamos a leer desde el versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No la ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación pórfida y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Amén. Aquí notamos en el Salmo 78, versículo 2, cómo Dios llama a su pueblo a recibir su enseñanza. Escucha. Parece mucho a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6. Hermanos amados, nosotros como padres tenemos que estar escuchando, oyendo, aprendiendo la palabra de Dios. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, dice el Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. ¿Qué es lo que iba a escuchar el pueblo? La enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha, inclina tu oído. Él iba a hablar, iba a enseñar la palabra de Dios. Y amados hermanos, los adultos deben estar prestando atención. Los adultos tienen que estar prestando atención. ¿Por qué? Porque ellos, a su vez, estarían enseñando a sus hijos. Si usted, como adulto, no presta atención, no aprende bien, sus hijos no van a aprender bien. Usted no le va a modelar bien, no lo va a corregir bien. Usted va a estar inventando. Usted va a estar haciendo lo que sus padres hicieron y posiblemente no sea lo que Dios dice en su palabra. Por eso, los adultos tenemos que estar aprendiendo, tomando nota de las enseñanzas del Señor para aplicarla, para guardarla. Y observe lo que dice el versículo 2. En parábolas abriré mi boca. Por eso, presta atención. Hablaré enigmas de la antigüedad. No eran cosas sencillas, iba a hablar. Eran cosas profundas de la antigüedad. Que hemos oído y conocido. Que hemos oído y conocido. Y dice el versículo 3. Y que nuestros padres nos han contado. Es decir, el que iba a hablar estaba cumpliendo su deber. Porque sus padres cumplieron su deber con él. ¿Ven en la nota ahí?
Si usted no aprende hoy la palabra de Dios, no va a poder cumplir con su deber mañana, con sus hijos. Pero peor, sus hijos tampoco lo harán con la próxima generación, con sus nietos. ¿Y sabe de quién será la responsabilidad? Cuando sus nietos, sus hijos, y usted se vaya al infierno, de usted, que nunca hizo caso, nunca encontró tiempo para aprender la palabra de Dios, para estar atento a su palabra, para obedecer la palabra, nunca halló tiempo. Y se perderá usted, y sus hijos, y sus nietos, y los demás que vengan más adelante, porque usted no hizo caso. Por eso, escucha, inclina tu oído a las palabras de mi boca. No te voy a enseñar cualquier tontería, ¿no? Parábolas, enseñanzas antiguas, cosas que mis padres me enseñaron a mí. Hijo mío, siéntate ahí y aprende. Escucha. Dice el versículo 4, no la ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Miren los dichos profundos, las parábolas. Miren lo que él iba a enseñar. No eran las historias antiguas de reyes. No. Las alabanzas del Señor, las obras de Dios. Su poder, las alabanzas del Señor, versículo 4. Las maravillas que hizo. Oye lo que él iba a enseñar a la próxima generación. Iba a decirle quién era Dios y lo que hizo Dios. Amados hermanos, observen que el objetivo de nuestra enseñanza a nuestros hijos es para que conozcan a Dios, para que amen a Dios. No podemos pasarnos la vida entera pensando que nuestros niños van a ser bebés. Ellos van a seguir creciendo y van a seguir avanzando y se van a hacer adultos y se van a ir a sus casas o se van a morir o lo que sea que suceda con ellos. Pero lo que usted enseñó es lo que se va a quedar, lo que los va a acompañar durante toda su vida en el camino. Ahora, lo que ellos hagan con eso, y eso es responsabilidad de ellos, pero tú cumpliste con tu deber delante de Dios. Aquí encontramos a un hombre piadoso, temeroso de Dios, llamado Asaf, que está enseñando a la próxima generación, a sus hijos, a sus nietos, las palabras del Señor, las alabanzas del Señor, los hechos del Señor, la ley del Señor. Queridos hermanos, prestemos atención, porque esto que usted está escuchando hoy es lo que tiene que enseñar a sus hijos. No es la escuela, no es la universidad, no es la vida, como piensan algunos, la gran maestra la vida. No, tú eres el maestro, eres tú el responsable, eres tú la que lo va a dirigir o los va a apartar del Señor. Eres tú el que los va a dirigir o va a apartar del Señor. Y tú te gozarás o te lamentarás. Por eso, Dios nos llama a nosotros a enseñar la palabra de Dios, como dice Deuteronomio 6, 4 al 9. Si me acompañan allí, no me quiten el dedo de Salmo 78. Deuteronomio, después del libro de Números, Levítico, Números. Deuteronomio capítulo 6. Desde el principio de Deuteronomio, el Señor habló al pueblo y les enseñó. Versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas y con toda tu fuerza. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes, cuando te levantes. Y ahí sigue narrando
como ya estudiamos ese pasaje en el mensaje anterior, en los mensajes anteriores, quiero, amados hermanos, que ustedes vean cómo se repite la misma verdad. Esta enseñanza es para ti. Esta enseñanza para que tú medites en ella, para que tú la recibas en tu corazón, para que tú la guardes en tu alma. Presta atención y guarda estas verdades en tu corazón. Apréndelas, óyelas. Guárdalas en tu corazón. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es suficiente con que tú tengas una Biblia en tu casa. Si no la lees, no estás haciendo nada. No es suficiente con que tú vengas a la iglesia. Si no tomas los apuntes, si no estás prestando atención, si no estás pidiendo a Dios, ayúdame, habla mi alma, expectante de lo que Dios va a hacer. Tú estás perdiendo tu tiempo. No te estás preparando. Tienes que prepararte. Crecer a la imagen de Cristo. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y diligentemente lo instruirás a ellos. En el camino, al acostarse, al levantarse. ¿En qué? Lo mismo que tú aprendiste. ¿Quién es Dios? El Señor, versículo 4. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí describe quién es Dios. Habla de Dios. Tu trabajo es hablar a tus hijos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? El Señor. ¿Cómo es Dios? El Todopoderoso. El que hace maravillas. El que salva a su pueblo. El que tiene misericordia. El que perdona. El que trae juicio. El que da y quita. Ese es el Señor. Tú le estás enseñando muy bien a tus hijos. ¿Y lo has aprendido tú también? ¿Lo estás guardando eso en tu corazón? ¿Lo pueden ver ellos en tu vida diaria? ¿Pueden ver ellos que tú oras a ese Señor? ¿Pueden ver ellos que tú lees su palabra, la palabra del Señor? ¿Pueden ver ellos que tú temes al Señor, que tú amas al Señor? Porque nuestra vida como padres y como maestros de nuestros hijos está en enseñar y en nosotros mismos guardar en el corazón lo que hemos aprendido para entonces dárselo a ellos. El orden no es, lea la Biblia, mijo. No, el orden es, yo leo la Biblia, yo enseño la Biblia y usted siga mi ejemplo. Lea la Biblia. Ustedes están viendo, hermanos, lo que estamos hablando. Nosotros estamos involucrados porque nosotros conocemos al Señor. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros amamos a Dios, buscamos a Dios. Quiero que vean esto y traten de observar cómo Dios quiere que usted, en su alma, en su corazón, sea usted que busque al Señor. Será más fácil para sus niños y para sus niñas conocer a Dios, porque mi padre conoce a Dios, mi padre sigue a Dios, mi padre teme al Señor. Amar a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Tienen que saber quién es Dios, cómo es Él. Es justo, es sabio, es poderoso, es bondadoso, es compasivo. Tenemos nosotros que saber quién es Dios y entonces enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Tenemos nosotros que saber cómo es Dios, cómo actúa Él, cómo opera, cómo gobierna las cosas y enseñar a nuestros hijos cómo es que Él actúa y cómo que Él opera. Nosotros aprendemos, conocemos a Dios, amamos a Dios, servimos a Dios y luego enseñamos a nuestros hijos a lo mismo. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios. Tú lo amarás. Tú lo amarás. Y luego diligentemente enseñarás de este amor a tus hijos. Diligentemente instruirás a tus hijos en este amor, en ese conocimiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Esa debe ser la respuesta del conocimiento de Dios, de conocer a Dios, amarlo. Rendirle adoración y alabanza, esa debe ser la respuesta. Jeremías 9:24.
Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Oiga bien, ¿quién hace juicio? Dios. No es el diablo, es Dios. ¿Quién hace misericordia? Es Dios, no es Satanás, es Dios. ¿Quién hace justicia en la tierra? Es Dios. Y Jeremías dice, alábese en esto el hombre, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Y yo hago esto, hago misericordia, hago juicio, hago justicia en la tierra, porque esto quiero, porque esa es mi voluntad. Porque esto quiero, porque esa es mi voluntad. ¿Se da cuenta de eso? Miren quién es Dios. Y Jeremías nos lo enseña. ¿Quién es Dios? Y usted tiene que saberlo para usted entonces enseñarlo. Usted tiene que saberlo. No se contente con simplemente venir aquí y escuchar la palabra. Tiene que conocer más al Señor. Buscar más al Señor. A hablar a su propio corazón. Todos sus hechos, toda su historia, tiene como fin conocer a Dios. Nuestros niños, por lo tanto, tienen que conocer qué ha hecho Dios. Dice el Salmo 78, vamos allí por favor, Salmo 78. En parábola, Salmo 78, versículo 2, abriré mi boca, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas. Es decir, todo acto de Dios, toda maravilla de Dios, toda obra de Dios debe ser conocida por nuestros hijos. Debe ser conocida por ellos, sus hechos. La historia de la Biblia tiene como fin conocer a Dios. ¿Quién abrió el mar rojo? Dios. ¿Quién trajo juicio sobre los egipcios? Dios. ¿Quién salvó a Israel? ¿Quién envió a Jesucristo? Dios. Nosotros tenemos que conocer esto. Nosotros tenemos que saber esto. Tenemos que destacarlo, enseñarlo a nuestros hijos, mostrarle la persona de Dios en toda la historia. Tenemos que destacar a Dios, sus atributos, su carácter, santo, justo, bondadoso, compasivo. No debemos tener temor de mostrar a nuestros hijos quién es Dios. No debemos tener temor. Tenemos que demostrarle quién es Dios. Y yo quiero, amado hermano, que usted observe esta importante responsabilidad. Esta gran responsabilidad. Que aquí el salmista lo dice. No lo voy a ocultar a sus hijos. No lo voy a ocultar. A mis hijos no lo voy a ocultar. Ni a mis nietos se lo voy a ocultar. ¿Qué no le vas a ocultar? Las alabanzas del Señor. Él le iba a enseñar a cantar las alabanzas del Señor a sus hijos. Los niños aprenderían a cantarle a Dios por su padre, por su madre. Escucharían no la música del mundo en su hogar, sino las alabanzas del Señor. Escucharían los cánticos del Señor. Enseñaré a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su poder, sus maravillas, su poder, sus maravillas. Mire, amados hermanos, cómo aquí el salmista Asaf procura que nosotros entendamos qué es aquello en lo que tenemos que estar ocupados, enseñando las obras de Dios, las maravillas de Dios, las alabanzas de Dios, pero también continúa diciendo los testimonios de Dios. Él estableció una ley en Israel. Versículo 5.
Él estableció una ley en Israel, un testimonio. Y nosotros tenemos que recordar eso. La ley de Dios está allí para que nuestros niños la aprendan. Si la ley de Dios es enseñada, usted podrá ver que la ley le enseña a respetar los bienes de otros. La ley de Dios les enseña a amar al prójimo, le enseña a no robar, le enseña lo que es bueno y le señala el pecado, la maldad, lo que es malo. La misma ley. Usted no tiene que ser el conflictivo, la ley misma es la que dirige a nuestros niños a lo que es justo y lo que va a señalar el pecado en nuestras propias vidas y la vida de nuestros niños. Por eso, Dios espera que como padres les enseñemos a nuestros niños su ley, su palabra, sus alabanzas. Ellos tienen que escuchar de nosotros sus alabanzas, tienen que escuchar de nosotros su palabra, tienen que escuchar de nosotros la ley del Señor, sus testimonios. Queridos hermanos, observe cómo el salmista va a traer todo a Dios. Tienen que bajar un poquito la voz el niño, por favor, ya. Observen cómo el salmista está concentrado en darle todo el testimonio. Todo el testimonio. Y observen que no es gente vieja, a los niños. No es gente vieja, es a los niños. Es decir, el testimonio se le debe enseñar a los niños. La ley de Dios se le debe enseñar a los niños. La historia de Dios se le debe enseñar a los niños. Las alabanzas del Señor deben enseñárselas a los niños. Por eso, uno debe de comenzar a ver cómo en mi casa, cómo en mi hogar, eso se está logrando. ¿Cómo yo lo estoy logrando eso en mi casa? Estamos nosotros tan ocupados que no nos da tiempo de leer las escrituras con nuestros niños. Pues entonces hay un desorden en nuestro hogar. No hay un orden correcto. Estamos tan ocupados nosotros que no podemos cantar alabanzas con nuestros niños. Entonces hay un desorden. Estamos nosotros tan ocupados que no podemos leerle la ley de Dios a nuestros niños. Entonces, hermanos, hay un desorden. Estamos viviendo como inconversos, supuestamente siendo cristianos. Porque son los inconversos que le enseñan a sus niños la música del mundo y la cantan en su casa. Son los inconversos que toman la letra del mundo y la traen a su casa. Son los impíos que hacen eso. ¿Por qué? Porque son del mundo. Y yo pienso que a veces los impíos son más responsables que nosotros, los creyentes. Porque ellos se afanan por darle todo lo que sus niños necesitan para que sean hombres del mundo. Pero no cualquier hombre del mundo, los mejores hombres del mundo. Y es sorprendente eso. A veces el impío paga una mejor educación y le pone los mejores instrumentos en sus manos a sus hijos para que sean los mejores impíos de la sociedad. Para que llegue a ser el presidente mío, el senador, el diputado. Y a veces nosotros los cristianos, queridos hermanos, no queremos pagar el precio. Y le damos la peor educación a nuestros niños. Y le damos el peor servicio a nuestros niños. Y no los preparamos. Y no le enseñamos la palabra de Dios. Pero si lo dejamos que estén pegados a la televisión. Pero si lo dejamos que escuchen toda su música. Pero si lo dejamos. Es decir, que tú estás permitiendo que el mundo entre a tu casa a través de tus propios hijos. Entonces tenemos que examinarnos y tenemos que ver de qué manera vamos a lograr que en nuestra casa Dios sea adorado y nuestros hijos escuchen de Dios sus alabanzas, su palabra, su ley, sus obras, sus atributos, quién es Él. Tenemos que buscar la manera y hacer la estrategia porque mire, 24 horas da. Lo que pasa es que la ocupamos en otras cosas. Ocupamos 24 horas en otras cosas.
Da, mi hermano. Da. Si usted se sienta y ora y pide al Señor sabiduría, las 24 horas de un día dan para usted. El lunes enseñar las alabanzas. El martes le enseña la ley de Dios. El miércoles enseñarle las obras de Dios. Y así cada día lo distribuye. Leer la Biblia. Hay tiempo, amado hermano. Y si usted solamente tiene 10 minutos, una hora, eso es más que suficiente. Pero realmente, comúnmente hay más que eso. Y yo le voy a decir una cosa. Hay un enemigo en su casa que ha sido invitado por todos y que allí nosotros le permitimos que se diga y se haga toda cosa de maldad. Y eso se llama la televisión. Yo no veo en la Biblia que hay necesidad de que nuestros niños tengan un entretenimiento 24 horas ahí pagado por nosotros mismos. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Usted va a encontrar en la Biblia niños que aprendían junto a sus padres a servir, a trabajar, a comer, a hacer todas las cosas de la vida, a conocer a Dios, a amar a Dios. Queridos hermanos, nuestro deber es modelar, es caminar. Instruye al niño en su camino. Observe que está hablando de una instrucción y de un camino. Debe haber una instrucción y debe haber un camino. El niño tiene su camino en la vida que Dios le ha dado, pero tú tienes que acompañar ese camino con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Si tú no lo haces, terminará él en un camino extraviado, lejos del Señor, porque tú no cumpliste con tu deber de instruirlo, de caminar con él, llevándole, dándole la palabra de Dios. Y vemos aquí en este Salmo 78, versículo 4 al 5, que Asaf no ocultaría de sus hijos estas bendiciones, las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que hizo, el testimonio de Dios, la ley de Dios, versículo 5, la cual ordenó a nuestros padres, la cual ordenó Dios. Son mandamientos, órdenes de parte del Señor. ¿Para qué? Para que la guardemos. Y yo no sé si usted observará que los 10 mandamientos hay una dirigida a los hijos. Específicamente, el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Eso se lo está diciendo a todos, adultos y niños. Pero qué interesante que en la mente y el corazón de Dios, todo el hombre, desde pequeñito hasta arriba, hasta el más viejo, tiene que honrar a su padre y a su madre. Tiene que amar a Dios. Tiene que apartar un día de reposo. Un día, el día del Señor. No matar, no robar. Ahí están los mandamientos del Señor. Éxodo capítulo 20. ¿Y eso era solamente para adultos? No, para todos. Y los niños tienen que conocerlo. Miren, amados hermanos, cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios nos está modelando, nos está mostrando en torno a qué que tenemos que vivir. ¿Alrededor de qué? ¿Cuál debe ser el centro nuestro? Nuestro centro debe ser en todo nuestra vida Dios. Y lo que el ejemplo que ponía ahorita de la televisión. La televisión es un medio de comunicación excelente, que puede ser usado muy bien, pero también puede ser usado muy mal. Puede ser usado muy bien si usted lo usa correctamente, con tiempo limitado, no sin tiempo, con un tiempo limitado, aún para compartir. Yo he visto muchas familias que ponen la televisión y ahí se sientan como familia y comparten una película, comparten un programa. Oh, qué bonito. Siempre y cuando sea para edificación. Pero querido hermano, con un tiempo limitado. Hay niños hay padres, que usan la televisión como un bobo. ¿Te has visto lo que le ponen a los niños para que no lloren? Para que se mantengan calladitos. Lo usan con niños, con jóvenes, con adultos. La televisión.
Entonces, no, eso es un medio de comunicación, un entretenimiento que debe tener un tiempo limitado de uso, si la tiene, porque tampoco es necesario tenerlo. El que diga no voy a tener televisión no está pecando. Pero cuidado, porque no es ni siquiera la televisión, es nuestro propio corazón. Algunos tienen una computadora, otros tienen un celular, otros tienen otra cosa. Es decir, el problema no son los medios de comunicación. Siempre alguien quiere echar la culpa a un tipo de medio de comunicación. Está en nuestro corazón el problema, que no nos interesa ponerle límite de tiempo a estas herramientas. Porque la televisión, la internet, la radio son herramientas y pueden ser usadas como herramientas. Pero amado hermano, el objetivo es que a través de esas herramientas nosotros enseñemos, guiemos, instruyamos a nuestros hijos en quién es Dios, cómo es Él, qué espera Él, quién es Dios, cómo es Él, qué espera Él, qué demanda Él en su palabra, para que le teman, para que adoren, para que glorifiquen el nombre de Dios. Versículo 6, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Oiga eso, para que pusieran su confianza en Dios. Miren cuál es el objetivo nuestro al enseñar, al instruir la palabra de Dios, al modelar la palabra de Dios, al caminar con nuestros hijos, para que ellos, versículo 7, pongan su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que nuestros hijos pongan su confianza en Dios, para que nuestros hijos no se olviden de las obras de Dios, para que pongan su esperanza en el Señor. ¿Cómo pondrán su esperanza en el Señor? Porque nosotros le vamos a enseñar el camino del Señor. Le vamos a hablar del Señor, de las maravillas del Señor. Nos escucharán cantando las alabanzas del Señor. Lo van a escuchar. Nos van a escuchar. El objetivo final, glorificarán a Dios, exaltarán a Dios, darán gloria a Dios. Y observe cómo todo habla del Señor. Los cielos cuentan su gloria. Salmo 19:1. Tú puedes salir en la noche y hablar a tus niños. Mira los cielos. Mira las estrellas. ¿Quién hizo estas cosas? Dios. Mira qué hermoso. Salmo 19:1. Los cielos cuentan su gloria. Isaías 43:7. Los llamados por Dios fueron creados para su gloria. ¿Para qué tú fuiste creada? ¿Para qué yo fui creado? Para gloria de Dios. Isaías 43:7. Salmo 102:15. Los reyes de la tierra temerán su gloria. Los reyes temen la gloria del Señor. Éxodo 9:16. Su nombre es anunciado, humillando al impío. Miren cómo Dios exalta su nombre. Y cuando Dios se exalta, humilla a todo orgulloso, a todo impío. Juan 17:5. Su gloria es antes que el mundo fuese. La gloria de Dios es antes que el mundo fuese. Nuestros niños tienen que saber eso. Y mami, ¿y quién hizo a Dios? Es una pregunta que va a venir definitivamente si usted le está hablando de Dios. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra. Y él va a comenzar a pensar, wow, ¿y a Dios quién lo hizo? No, mi hijo, Dios siempre ha sido. Él es el Señor, el eterno, el todopoderoso. Dice Habacuc 2:14, la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios. Toda la tierra, hasta una flor, se puede contemplar la bondad, la majestad y el poder de Dios. Acuérdense del Señor Jesucristo, que le dijo a los apóstoles, miren los lirios del campo. Miren. Ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Acaso Dios? En el punto ahí, ¿acaso Dios, que tiene cuidado de ellos, no tendrá cuidado de vosotros?
Por favor. Si Dios cuida de los lirios, de las aves, ¿no cuidará de ti? Piensa, razona. Dios quiere que la creación muestre su gloria y la muestra. Y nosotros, como buenos maestros, estaremos utilizando toda la creación, los cielos, la tierra, los reyes, todo lo que hay, para hablar a nuestros hijos de Dios. Para hablarle de Dios. Y oigan bien, Filipenses 2:11, toda rodilla se doblará y confesará a Jesús para gloria de Dios Padre. Y mi hijo, mira, y tú ves los cielos y las estrellas y los hombres que están tan altos y se ven tan grandes, se humillarán delante del Señor. Se humillarán todos bajo los pies del Señor. Y estas cosas, amados hermanos, es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mostrarle la gloria de Dios en todo. Mostrarle a Dios en todo. Pero tú lo ves. Tú puedes ver la gloria de Dios en todo. Tú puedes ver a Dios en esa creación. Tú puedes ver a Dios en tus propios hijos. Tú puedes ver a Dios en lo que Él ha hecho. Porque si tú no lo puedes ver, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas convertirte. Tú necesitas volverte de tus pecados, porque todavía estás en tus pecados, a Dios. Necesitas volverte a Dios. Necesitas pedir a Dios, vuelve a mí el gozo de tu salvación. Si eres creyente y estás en un tiempo de esa frialdad que no puedes ver nada, ni contemplar a Dios en nada. Amados hermanos, observemos que nuestros niños deben encontrar en nosotros un gozo, una alegría, un llamado continuo, porque nosotros estamos viendo a Dios en todo y dando gracias a Dios. Somos hombres y mujeres que damos gracias, alabamos a Dios. Por eso cantamos, por eso nos regocijamos en el Señor. Y tenemos que hacer eso una práctica. Para muchos no lo es. Pero nosotros tenemos que recuperar las prácticas bíblicas en nuestro hogar, llevarlas a nuestro hogar. Debemos recuperarlas. Recuperar el devocional familiar. Reunirnos con nuestra familia para dar gracias a Dios. Reunirnos con nuestra familia para alabar a Dios, cantar a Dios, leer su palabra. Porque nuestro llamado como padres es ese. Modelar sus obras. Modelar quién es Dios. Enseñarle quién es Dios. Guiarlos a los testimonios de Dios. Como dice el versículo 4. Los testimonios de Dios. Las maravillas que Él hizo. Esto es imposible que pase. Pero ven acá, mi hija. Tú no sabes que Dios abrió el mar en dos. Y su pueblo pasó en seco, en medio del mar. ¿Tú no sabes eso? ¿Cómo que esto es imposible? ¿Cómo es imposible que Dios sane a un enfermo? ¿Acaso el Señor Jesucristo no sanó al que estaba inválido? ¿No sanó a un leproso? No lo hizo. ¿Y por qué tanta incredulidad? ¿Qué falta de fe es esa? Esa falta de fe, comúnmente la falta del conocimiento de Dios. Por eso que el pueblo que conoce a su Dios hace, se esfuerza, trabaja, se esfuerza, trabaja, educa a sus niños en el temor a Dios. Eso lo hace el que conoce a Dios. Por eso usted y yo no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ay, yo no sé qué hacer. Ponte a leer la Biblia para que sepa. Ponte a leer la Biblia para que sepa. No sea vago. Yo no tengo tiempo. Pues deja de comer. Pues no, eso no se puede. Pues sí hay tiempo. Para las cosas necesarias e importantes. Sí hay tiempo para trabajar. Pues sí hay tiempo para conocer a Dios. Porque le queda el trabajo. Sí hay tiempo para bañarse y para trabajar. Pues mira, también hay tiempo para buscar al Señor en oración y guiar a nuestros niños y a nuestras niñas a buscar a Dios en oración.
También hay tiempo para eso, amado hermano, porque su vida depende de eso. No la nuestra, la de ellos. La de ellos depende de eso. Si nosotros demostramos, les enseñamos el testimonio de Dios, amados hermanos, estaremos derramando sobre ellos una sabiduría que viene de lo alto. Estaremos derramando de ellos la gracia del Señor sobre ellos, las bendiciones de Dios sobre ellos. Dios tiene una reputación que debe de ser conocida por nuestros niños. Y nosotros somos los llamados a mostrar esa reputación. Somos los llamados a modelar esa reputación, a que conozcan quién es el Señor. Y dice el versículo 7, para que ellos pongan su confianza en Dios. Nuestro objetivo es que pongan su confianza en Dios. Nuestro objetivo es su salvación. Nuestro objetivo es que ellos tengan esperanza en este mundo sin esperanza. Hermano, estamos en un mundo sin esperanza. El COVID. ¡Ay, el COVID! Ahora anda todo el mundo volviéndose loco con el COVID. No, la fiebre. La falta de trabajo, la falta de dinero. Y usted ve que es una continua lamentación lo que se escucha en el mundo. Porque mire, es verdad que hay COVID. Es que es verdad que hay muchas situaciones difíciles. Pero también es verdad que hay un Dios en los cielos. Y también es verdad que Él tiene control y poder sobre todas las cosas. Solamente que el impío no lo sabe. O por lo menos lo ignora. O quiere ignorarlo. Queridos hermanos, no lo ignoremos nosotros. Más bien traspasemos a nuestros niños el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué tú trabajas? Por mi familia. No, mala respuesta. Tú trabajas para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado. Y a través de ese trabajo, Dios te da a ti los bienes para tú proveer alimento y ropa a tu familia. Pero no cambies el orden. No es tu familia el centro aquí, es Dios. Por eso era una teocracia, donde el centro, aún del gobierno, estaba Dios en el centro y se hacía la voluntad de Dios en el gobierno. En nuestro caso debe ser una familicracia, donde Dios sea adorado en mi casa, donde Dios sea el centro de mi familia y donde sean los mandamientos de Dios los que rijan aún el comportarse de nuestros hijos. A veces yo llamo la atención a mis hijos y les digo, ven acá, usted no fue respetuosa con su hermano, háblele con respeto, háblele con amor. ¿Dónde yo encuentro eso? En la Biblia. En la Biblia. De amar a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro que tú quieres que el otro te haga, hágaselo usted primero. ¿Usted quiere respeto? Respete primero. Ame, honre. Pero eso me lo dice a mí y se lo dice a cada persona. Por eso, amados hermanos, el Evangelio va a llevar a nuestros hijos a la salvación. Este conocimiento de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué espera Dios, cuáles son las leyes de Dios, guiará a nuestros hijos a temer a Dios, a conocer a Dios, a amar a Dios. La Biblia no los hará más tontos. La Biblia no los hará locos. No, todo lo contrario. Amarán a Dios, conocerán a Dios, servirán a Dios. Por eso le damos toda la sabiduría, todo el conocimiento de Dios, toda la alabanza de Dios. Porque queremos que tenga un encuentro ¿con quién? Con Dios. Por eso, el padre que dice ser cristiano y no guía a sus hijos a la palabra de Dios, a las alabanzas de Dios, al conocimiento de Dios, a la ley de Dios, ese padre no es cristiano, es un impío. Aunque vaya a una iglesia y sea diácono, pastor, lo que sea que el título que tenga, es un impío. Si sus hijos pueden testificar que él no les enseña la palabra, ni le modela el evangelio, ese hombre es un impío. O esa mujer. Así que, amado hermano, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como impíos? ¿En nuestras casas o como creyentes? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo se define lo que se va a hacer en tu casa, en mi casa?
Y la idea de esto es para que nosotros nos reformemos, es decir, volvamos a las Escrituras. Y yo soy el primero. Hay muchas cosas que yo no estoy haciendo, que debo de evaluar y examinar. ¿Cómo voy a hacer esto para que mis hijos conozcan más a Dios? Hay muchas cosas que yo tengo que ver. Estoy orando con mis hijos. A veces no oro con mis hijos. ¿Cómo sabrán ellos, cómo aprenderán a orar si yo no oro con mis hijos? A veces no leo la palabra. ¿Cómo entenderán el concepto, la idea, la enseñanza de la palabra si tú no se la enseñas? Si yo no se la enseño. Cada uno de nosotros tiene que modelar. Pero si ellos lo que sí pueden percibir es odio, rencor, egoísmo, orgullo, también lo van a aprender. Por eso es que además de este glorioso evangelio, también tenemos que mostrarle por el ejemplo el perdón, el arrepentimiento, la humildad. Porque ellos son pecadores. Y cuando yo como papá peco contra uno de mis hijos, no puedo tener problema con pedirle perdón. No puedo tener problema. Aunque nada más tenga 1 año, 2 años. Aunque tenga meses. Aunque sea adulto. Aunque me haya faltado el respeto a mí. Pero si yo le he faltado, yo voy a tomar responsabilidad de mi acto pecaminoso. Mira, mi hijo, perdóname porque te hablé de esta manera. No debía haberlo hecho. Ah, sí, te perdono. Bien. Ahora hablemos del caso tuyo. Usted me ofendió también. Usted pecó contra mí. No, espérate. Tratemos el pecado primero y después la otra cosa. Yo soy que debo de modelar, hermano, y eso, mire, eso nos va a nosotros, mire, a quebrantar. Porque qué difícil un papá se le hace pedir perdón a sus hijos. Pero queremos que ellos no pidan perdón. No son los hijos a los padres que modelan la humildad, son los padres a los hijos. Los cristianos somos nosotros. Lo que tenemos que hacer lo primero en confesar el pecado y arrepentirnos somos nosotros. Eso es evangelio. Amados hermanos, concluyo con esta idea. Nosotros queremos que sean hombres y mujeres de fe, que vivan por la palabra de Dios, que ellos abracen la fe en Cristo, que tengan una visión más allá que el mundo normal. Más allá que simplemente tener una profesión o tener un negocio o tener una casa. Queremos más que eso. Queremos que ellos sean hombres y mujeres que adoren a Dios ahora y en la eternidad. Queremos que sean hombres y mujeres que tengan una vida centrada en Dios. Es lo que queremos y por eso estaremos ocupados en hablarle que, cantando y enseñándoles las alabanzas del Señor, mostrándoles el poder del Señor, las maravillas del Señor, los testimonios del Señor, la ley del Señor, todo, el Evangelio, todo se lo vamos a mostrar, nada vamos a ocultar. Confiando en que el Señor los guiará a tener confianza en Él, a tener fe en Él. Yo no puedo lograr que ellos sean salvos. Ahora, en la parte que me toca a mí, mire, voy a trabajar. Que Dios los traiga arrepentimiento. Y esa será sí será mi oración. Sí será mi súplica, sí será mi ruego. Sí será mi tocar continuamente. Pero, amados hermanos, este es nuestro trabajo como padres. Léase ese Salmo 78. Medítelo, subráyelo y aplíquelo. Apliquémoslo. Nosotros vamos a orar ahora, porque quiero tomar unos minutos para que hablemos de cómo lograr esto en nuestros hogares. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra, por esta escuela dominical. Permítenos, Señor, gozarnos y alegrarnos en tus cuidados y en tus caminos. Y trae reforma en nuestras vidas y en nuestras familias. Oh Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.